pero quite esa cara, está en la casa de Dios. Dele una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Alabado sea Dios. Saluda al que está a tu lado, dile: Dios te bendiga. Qué bueno que estás en la casa de Dios. Dios te bendiga. Te ves bien, pero cuando salgas de aquí te vas a ver mejor. Y te tengo noticias. El Señor sigue siendo el mismo. Sigue sanando, liberando, restaurando, haciendo milagros, sanidades. Sigue haciendo cosas poderosas sobre su pueblo. Así que no te quedes ahí. Saluda a alguien. Vamos, saluda a 2 o 3 personas. Ya saludaste a uno, saluda a alguien más. Vamos, salúdalo. Sal de tu lugar, saluda a alguien más. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por los pastores, bendecimos sus vidas, que son de mucha bendición. Creemos que hoy Dios va a hacer algo poderoso a través de nuestras vidas. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 11, te voy a leer algo bien rápido en el nombre del Padre, del Hijo. Damos gracias por su presencia siempre. Capítulo 11, verso 12 en adelante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero hay otras versiones que dicen los valientes, como la del Jubileo, la de las Américas. La Reina Valera dice los violentos. Y hay algo poderoso acerca de este verso porque nos define prácticamente nuestro destino. ¿Puede tomar asiento? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando sobre nuestras vidas. Siga añadiendo sanidad, conocimiento y crecimiento en nuestros corazones. Que tus milagros, Señor, se metan sin tocar la puerta, Padre. Que tus bendiciones, Señor, se sigan derramando sobre nuestras vidas y que el nombre de Jesucristo se siga glorificando sobre nuestras casas y familias. Que la gente pueda ver, Señor, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre a través de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero definirte algo bien sencillo y quiero ser claro sobre esto que el Señor me ha inquietado a compartirte en esta mañana. El Señor me hablaba acerca de un término que malentendemos porque la sociedad lo usa de una manera que lo relaciona siempre a la agresividad o a los trastornos mentales de violencia, que realmente no son violencia, sino son trastornos. Y la violencia no es, por decir, el maltratar a alguien. La violencia no es el abusar de alguien. La violencia en sí se define de otra manera, que es lo que quiero aclarar en esta mañana. Muchas veces vemos a una persona sacudiendo al niño en la calle y decimos: qué persona tan violenta. Vemos a alguien dentro de una fiesta golpeando una puerta porque está pasado y decimos: este es violento. Vemos a los vecinos gritando, peleando entre ellos y decimos: qué violento. Pero eso no es violencia. Lo que quiero que entiendan esta mañana, que violencia va más allá de eso. Y qué curioso que Jesucristo mismo, aquel que en el principio fue y que Apocalipsis dice que es el que fue, el que es y el que ha de ser, el principio, el alfa y el omega, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y su rostro resplandece más que el sol en toda su fuerza, es el mismo que está hablando y define: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Alabado sea Dios, porque aquí veo mucha gente que quiere entrar al reino de los cielos. Bendito sea el Padre. Y la violencia realmente no es el abuso. La violencia es un movimiento fuerte, rápido.
Yo puedo ser violento estando en un ambiente tranquilo con alguien simplemente por agarrar tal vez esto rápido, un vaso de agua rápido. Mi movimiento es violento. ¿Me siguen? Y Jesucristo define esto de una manera muy clara. Violencia en el griego se define por biastes. Esta palabra define energía. Cuando hablamos de violencia, hablamos de una acción llena de energía. Y la raíz de la palabra violencia me sacude porque viene de la palabra biaso. Sígame aquí, no lo quiero confundir. Que es meterse a la fuerza. Wow. De modo que Jesucristo está diciendo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se meten a la fuerza, solamente los que entran a la fuerza. Pero que, ojo, que hay una regla en la hermenéutica, que la palabra se describe a sí misma. ¿Ok? ¿Cómo es posible que la palabra dice que solamente los que se meten a la fuerza son los que heredarán el reino de los cielos? Y dice que todo es por gracia, que no es por obras. Ahora sígame aquí. Cuando hablamos de valientes, hablamos de personas que son violentas, son personas que no se definen por las circunstancias que lo rodean, son personas que no se definen por las declaraciones que están sobre su vida, son personas que están viendo más allá de lo que está enfrente. Ahora, cuando yo veo cómo Jesucristo define valentía, define violencia, veo que va uno de la mano. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque cuando veo el libro de Apocalipsis comienza: este es el libro de la revelación de Jesucristo. Y está el apóstol Juan en la isla de Patmos, estaba en el espíritu, dice, y escuchó una voz como de trompeta que le decía: escribe lo que has visto. Y esta voz lo tomó del brazo derecho y lo puso sobre de él y comenzó a hablar acerca de la condición de las iglesias: Esmira, Efeso, Tarsis, Laodicea, Filadelfia. Usted conoce las 7 iglesias y le comienza a hablar acerca de las luchas que tienen, pero acerca de las herencias que les espera. Y hace un énfasis poderoso esta voz, que es el Hijo del Hombre, aquel cuyos ojos son como fuego, pies como bronce bruñido, y su rostro resplandece más que el sol en toda su fuerza. Aquel que era el primero, que es el último, que tiene las estrellas en su mano derecha, que habita en medio de los 7 candelabros, es el que dice: escribe estas cosas. Y comienza a hablar Jesucristo glorificado y le dice: al que venciere. Wow. Aquí se pone esto mejor, porque dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y sigue hablando de la condición de las iglesias, y le sigue hablando de los defectos, pero también le sigue hablando de lo que va a hacer si permanecen. Y Jesucristo dice: al que permaneciere le daré la corona de la vida. Y después dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita cuyo nombre solamente lo conocerá aquel que la reciba. Y sigue hablando sobre las iglesias Jesucristo. Y Juan está postrado, está temblando, cayó como muerto, y dice que escuchaba esta voz que le seguía hablando y le decía: al que venciere lo pondré como columna en medio del santo templo. Gobernará con vara de hierro. Al que venciere le daré nuevas vestiduras. Al que venciere se sentará en el santo trono junto conmigo. Al que venciere escribiré su nombre en el libro de la vida y nadie lo borrará jamás. Y vemos que cada una de las cosas que está describiendo el Hijo de Dios, aquel que en el principio habló y creó las cosas, son las que están esperando como herencia a que venciere, aquel que venciere. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que las personas que pueden llegar
hacer columna dentro del santo templo, aquellas personas que pueden conocer el maná escondido, aquellas personas que comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, aquellas personas que serán vestidas con túnicas blancas, ropas nuevas, que tendrán un nombre nuevo, que heredarán la vida, que se sentarán con Él delante de Dios, son aquellas personas que define Jesucristo, las que vencieren. Ahora, lo poderoso de esto es que aquellas personas que vencieren son personas definidas como valientes. Por eso Jesucristo sabe que cuando Él pone la mano sobre el apóstol Juan, que está como muerto, describe Apocalipsis, entiende el apóstol Juan que la misma voz que le está hablando acerca de las herencias eternas es la misma voz que le habla en Mateo y que le dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Alabado sea Dios. Juan entiende que la posición en su corazón, pese a las circunstancias y lo que está viendo, debe ser de una posición valiente, desde una posición llena de valentía. Y solamente la gente violenta puede ser gente valiente. Ahora yo puedo ver que desde el Génesis Dios le habló a un hombre que se llamaba Abraham. Y este hombre salió de su tierra y de su parentela y Dios lo llevó a una tierra que no conocía, la cual dice le mostró en el camino. Violencia se movió. Quiero que me sigan. Entendemos que violencia no es abuso, sino es moverse de una manera rápida. Ahora, cuando se define violencia en la Biblia, estamos hablando de aquellas personas que se movían a la voz de Dios en una manera rápida. Podemos ver a un Elías que estaba en el arroyo de Querib, estaba en el paraíso mientras Israel estaba en los peores días de su vida. Había hambruna, había sequedad, la tierra no daba su fruto, pero Elías estaba en el arroyo de Querib, estaba tranquilo, gozando de carne que le traían los cuervos. La voz de Dios vino sobre Elías y le dijo: muévete, ve a la casa de una viuda que yo te mostraré, hablé con ella y te dará de comer. Si Elías no hubiese sido violento, no hubiese hecho caso y no hubiera entrado en ese momento a la casa de la viuda no le hubiera dado de comer y la viuda no hubiese recibido la palabra de Elías. Personas valientes, violentas, personas que permanecen pese a lo que está pasando, a lo que están viendo o a lo que están afrontando. Sadrach, Mesach, Abednego. Sabemos que Dios es capaz y lo suficientemente capaz para sacarnos del horno de fuego, pero aun si Él no lo quisiera, no te adoraremos. Los metieron, calentaron el horno 7 veces, conocen la historia, pero al fin el ángel de Jehová se metió con los hombres y estaba en medio del fuego, porque fueron hombres valientes, hombres violentos. Ahora la valentía alcanza su mayor esplendor cuando en medio de las adversidades, de las tormentas, de las enfermedades y de las declaraciones contrarias, tú te permaneces, como dice Pablo acerca de Moisés, como viendo al invisible. Pablo dice: una cosa me he definido, sino que es ir al blanco soberano, al cumplimiento del supremo llamamiento. Mis ojos están puestos sobre Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Un hombre valiente, un hombre violento, un hombre que obedecía a la voz de Dios. Dios le decía: no vayas por acá, ve por allá. Obedecía. Violencia. Y lo poderoso de esto es que cuando vemos la definición de valentía, vemos que nace en la obediencia, nace en el corazón de los hombres que son obedientes. De modo que aquellas personas que realmente logran entender
la instrucción de Dios y que hacen caso a la instrucción de Dios son aquellas personas que la Biblia, la palabra de Dios me está diciendo que heredarán la vida eterna, que serán plantados como columna, que estarán sentados delante del trono de Dios, que comerán del maná escondido, que recibirán un nombre nuevo, vestiduras blancas. Alabado sea Dios. Cada uno de los hombres, Abraham, un hombre violento. Jacob, un hombre violento que peleó con el ángel de Jehová. Josué, un hombre que permaneció íntegro, valiente. A pesar que lo metieron en el pozo, fue como esclavo, lo metieron a la cárcel. Un hombre íntegro. Moisés, un hombre que no sabía que era valiente, pero en el camino, por la experiencia, la intimidad y la coinonía con Dios, se dio cuenta y Dios le mostró que era valiente para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué, un hombre que nació, que creció como esclavo y que Dios lo convirtió en el libertador más grande de Israel, peleando con más de 30 reyes, venciéndolos con todo y sus ejércitos. Un hombre valiente. Y cada uno de los hombres que nos describe la palabra de Dios, podemos ver que fueron hombres que se movieron a la instrucción de Dios, que fueron hombres que obedecieron la voz de Dios, que fueron hombres que Dios plantó y que Dios trajo fruto a través de ellos por la obediencia que tuvieron. Porque solamente los hombres y mujeres que hacen caso a la voz de Dios son aquellos que pueden crecer para dar fruto y traer promesas sobre su casa. Hay mujeres y hombres que no lo saben, pero que son lo suficientemente valientes para que a través de sus vidas Dios se revele a sus hijos, para que a través de sus hijos puedan seguir creciendo. Alabado sea Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Juan está como muerto delante de la presencia de Dios, y él entiende que el destino de los grandes hombres de Dios se escribe a través de las dificultades, de las enfermedades, de las angustias, de las depresiones. Y es verdad, puedan venir tristeza, puedan venir depresiones, pero aún en medio de ellas, aunque el miedo te haga frente, tú eres el que va a tomar la decisión para levantarte. Lo más tremendo de esto es que Dios nos muestra que su soberanía y su presencia están por encima y en las circunstancias. ¿Cómo es esto? Que yo puedo estar en un panteón y ahí está la presencia de Dios. Puedo estar en un hospital y ahí está la presencia de Dios. Puedo estar en cualquier lugar y la presencia de Dios está en ese lugar. Lo poderoso de esto es de que a través del conocimiento que se nos es dado, nuestra fe, abrazando ese conocimiento, nos da acceso a la presencia de Dios en ese lugar. Que fue lo que no pudieron abrazar los apóstoles en medio de la tormenta. Ellos no se dieron cuenta que la tormenta no era mayor del destino que ellos habrían de abrazar, siendo que Jesús estaba dentro de la barca. ¿Por qué Jesús, siendo hombre, no tuvo temor? ¿Por qué Jesús, siendo hombre, no como Dios, porque sabemos que se tenía que cumplir la escritura, tuvo que venir como hombre, cumplir la ley sin romperla, aún las leyes naturales sin romperla? Tenía que haber abrazado la autoridad en cada proceso para poder llegar a ser lo que Dios quería que fuera a través de él. ¿Por qué Jesús, siendo hombre, no tuvo temor de la tormenta? Se duerme en medio de la tormenta, porque Jesús sabía que su destino no era morir en una tormenta, sino era morir. Jesús sabía que su destino no estaba escrito en unas tablas de un barco, sino en las tablas de un madero, donde habría de ser crucificado por ti para que su sangre fuese derramada por ti y por tu casa. Jesús sabía que la tormenta no era más grande que el destino que Jesucristo habría de abrazar a través del dedo de Dios. Vamos, alguien tiene que alabar a Dios.
La gente valiente es aquella que puede descifrar su destino en medio de las adversidades. El destino se descubre de una manera específica en el Espíritu de Dios. Porque es verdad que el deseo de Dios en su corazón es que abracemos la vida eterna. Pero ¿cómo llegamos a abrazar la vida eterna? Dale codazo al que se está durmiendo. Qué pena que vengas a dormir de aquí. Dile, Dios está vivo. Dale una fuerte ofrenda de palmas. Vamos, dale una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Alabado sea Dios. Vamos, dáselo fuerte, despierta, sacúdete. Vamos a hacer algo, ponte sobre tus pies. Dile al que está a tu lado, la fe sin obras es muerta. En el principio, el Espíritu de Dios puede poner, ya puede sentarse, gracias. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía. En el principio, el Espíritu de Dios se movía. Vamos, sígame. Violencia, dile al que está a tu lado, violencia. Violencia es movimiento. Violencia es movimiento, es obediencia a la instrucción. En el principio el Espíritu de Dios se movía. En el Éxodo, la columna de fuego. En medio de la noche, Moisés delante del mar, clamando. La voz de Dios, Moisés, ¿por qué clamas? Marcha. Pero que tú no ves que tengo el mar enfrente y los ejércitos de Faraón atrás. Y la voz de Dios viene, Moisés, marcha. La palabra marchar en el hebreo, su raíz es movimiento, raká. Y define obediencia a la instrucción. Cuando los hombres y las mujeres comienzan a hacer caso a la instrucción de Dios, aún las aguas que están delante de nosotros comenzarán a abrirse. Y comenzaremos a caminar donde nadie habría caminado antes. Y comenzaremos a ser un precedente para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y cuando nos vean pasar en seco dirán, si Dios lo hizo con él, el mismo Dios que está con él, que está conmigo, lo hará conmigo también. Alguien debería de entender que hay cosas que Dios nos mandó a hacer primero, pero tenemos que hacer caso a la instrucción para que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Alguien tiene que entender que hay cosas reservadas para los que creen en Cristo Jesús, pero hay una instrucción que, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gedeón, el más pequeño, esforzado y valiente. ¿Quién? Yo, sí, tú, pero yo el más pequeño de mi familia. Porque a pesar de que nosotros nos vemos de una manera y en una condición, Dios nos ve desde una posición distinta. Dios te ve como vencedor. Dios te ve como valiente. Dios te ve como hombre y como mujer esforzado. Dios te ve como bendición sobre tus generaciones. Dios te ve como un pedazo de cielo sobre la tierra. Alguien debería de entender que Dios lo está preparando y Dios lo está inquietando a entrar a una dimensión distinta. Es que no es como tú te veas, es donde Dios pretende llevarte. Por eso nosotros debemos de entender que aunque no lo creemos, Dios escondió valentía en nosotros, en el corazón de nosotros. Cada hombre y mujer de Dios en su naturaleza son valientes.
Y la valentía alcanza su mayor esplendor a través de la obediencia, al hacer instrucción a la voz de Dios. Por eso, si Dios te está hablando, aunque tal vez tú no lo entiendas, obedece. Aunque no haga sentido para ti, si Dios te está hablando, obedece. Aunque parezca imposible, si Dios lo dijo, sigue caminando. Aunque el mar esté cerrado, si Dios habló, camina, que las aguas se abrirán. Alguien debe de entender, si Dios es contigo, ¿quién? Dime quién te podrá hacer frente. Cáncer, diabetes, pobreza, escasez, devaluación, tristeza, depresión. Alguien tiene que entender que el amor de Dios rebasa nuestro entendimiento, está por encima de nuestra capacidad y de nuestro intelecto, y que no hay palabra ni ciencia humana que pueda describir realmente el fin del amor de Dios sobre nuestras vidas. Y tanto es así que no estimó a su Hijo mismo, y dice Filipenses que no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo dio por ti y por mí. No es. Me habló un hombre que siempre me habla para pedirme consejos. Y le estoy hablando acerca de las 5 leyes biológicas. Le estoy compartiendo un poco de la palabra. Y se suelta llorando. Y yo simplemente estaba platicando. Y me dice, es verdad lo que me estás diciendo. Y yo le estaba diciendo, ¿cómo es posible que hay personas que cuando van al doctor, que cuando van a los especialistas, te dan una declaración escrita, y que aparte tú les tengas que pagar, y que estos tipos te digan, te vas a morir? Personas que no les interesas, personas que les va y le viene si estás bien o si estás mal. Ellos no están ahí para que estés bien, ellos están ahí para ganar dinero. ¿Y cómo es posible que tú tomes la palabra de ellos por encima de la palabra de Dios y la metas en tu corazón? Y más aparte tú pierdas tu tiempo y les pagues dinero, te endeudes para recibir una declaración de muerte sobre tu vida. Es que yo no entiendo. Alguien explíqueme. ¿Y cómo es posible que aquí se te abre el rollo que es más dulce que la miel, que es bueno a tu paladar, que tiene palabras de vida eterna, y que tú no las puedas abrazar? ¿Cómo es posible que aquí hay palabra del Dios que te creó, palabra del Dios que te ama y que tiene un fin agradable, palabra de aquel que tiene herencias en gloria, que te quiere sentar junto a Él y que tú no las recibas en tu corazón? Es que yo no entiendo. Es verdad que las escrituras dicen que nos tomarán como locos, pero es que yo no entiendo si nosotros somos más locos o ellos son más locos al creer que nosotros vamos a creer esas declaraciones. Y no te voy a mentir, es verdad, nos toca ir al doctor. Pero ¿a quién no le han dado una declaración que en ese mismo momento se te va la saliva y siente como que los vellitos de los brazos se levantan sin pedirte permiso? A todos nos ha pasado y comienzas a pensar, pero cuando haces caso a la instrucción y escuchas la voz de Dios, por eso Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel y a pesar de que estaba encarcelado con cadenas en los pies, a pesar de que estaba en la cárcel, ese hombre era más libre que toda la iglesia, escribiendo 13 cartas para Efesios, para Corintios, para la Odisea. Ese hombre desde una cárcel enseñándole cómo habrían de ser libres,
Porque a pesar de que le decían: te habríamos de matar, te vamos a matar, te vamos a colgar, él decía: mi fin no es aquí, yo sé a dónde voy. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es posible que un hombre que estando encadenado en una cárcel sea más libre que aquellos que están leyendo sus cartas? Porque el hombre sabía cuál era su destino, y por encima del destino, él entendía el deseo en el corazón del Padre. Pero Dios nos revela nuestra posición. Cuando tus padres llegaron a esa noche de pasión, entra la cabecita con la colita, la mujer lo recibe y lo único que se queda es la cabecita. Y Dios te susurra una y otra vez que eres cabeza, que no eres cola. Y Dios te habla y te sigue hablando y te dice: es que tú eres valiente. Por eso tal vez te sientas como Gedeón y digas: yo sí, tú, esforzado y valiente. Cuando le habla a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. David, entendiendo el valor de las escrituras, cuando está en su lecho a punto de morir, le dice a Salomón en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, le dice: sé hombre, sé esforzado. La raíz de la palabra dice valiente. Pablo le habla a la iglesia desde la cárcel y le dice: permanecer en la fe, sean valientes. Te voy a decir algo que tal vez no te guste. Las dificultades no se van a ir por aceptar a Cristo, porque las dificultades te dan crecimiento. Y tú no te puedes quedar como enano desnutrido, bebé. Tú tienes que seguir creciendo, desarrollándote, entrando a dimensiones distintas cada día. Pero ahora tenemos que Cristo es por nosotros y que Cristo es en nosotros esperanza de vida. Porque aún en las dificultades de muerte sabemos que Cristo está con nosotros. Y aunque se nos declare, se nos hable o la misma sociedad se levante, sabemos que Cristo es por nosotros. Alguien tiene que alabar a Dios. Porque cada una de las circunstancias y lo que afrontas están desarrollando y están desenvolviendo esa valentía que tú no sabes que hay dentro de ti. Primera de Samuel capítulo 20, los valientes no eran valientes. Los valientes eran endeudados, eran hombres de espíritus afligidos. Eran hombres que describe la Biblia que no querían vivir. Y en un lugar llamado Adulam se juntan con un hombre que su naturaleza era adorar. Y este hombre comienza a modelar lo que es la adoración genuina, lo que es pasar tiempo con Dios en su presencia, lo que es alabarlo, lo que es gozarse en su presencia, lo que es alabarlo, adorarlo, disfrutar de su presencia. Y estos hombres, de ser afligidos, de no querer vivir, capítulos más adelante la Biblia los describe como los valientes. Y 3 sobresalían sobre los 300. Uno de ellos se enfrentó a 800 hombres con una vara. Otro de ellos defendió un campo de lentejas de un ejército filisteo. Uno más enfrentó un ejército completo. Y uno de ellos se enfrentó a un león y a un egipcio y a un gigante. Y si sigo no termino. Y fueron conocidos y su fama creció. Y todo Israel los conoció como los valientes. Ahora lo que a mí me llama la atención es de que la valentía en estos hombres se desarrolla a través de la lealtad extrema. ¿Lealtad a quién? ¿Al pastor, a la pastora, a mí?
a Dios. Pero te voy a decir algo: si tú no puedes ser leal a un hombre que lo ve, no puedes ser leal a Dios. Las personas que estaban deseando morirse en entrar en contacto con la presencia de Dios fueron mudados. Y hay personas aquí que en esta mañana Dios los está mudando. Y hay otras personas aquí que Dios los quiere mudar y que no han prestado ni abierto su corazón a que Dios los mude. Y hay otras personas que deberían de ser sacudidos y deberían ser mudados. Pero algo te voy a decir: cuando salgas de esa puerta, si tú permites que Dios escriba en tu corazón la instrucción para que seas valiente, te aseguro que el día de mañana verás promesas cumplidas sobre tu casa, verás sanidades manifiestas sobre los tuyos, abrazarás milagros que habías anhelado, verás la gloria de Dios sobre los tuyos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dile al que está a tu lado: tu destino es ser valiente. Dile al que está al otro lado: tu destino es ser valiente. Bendito eres, Padre. Esforzaos, esforzaos. Jesucristo dice: una milla extra. Y los apóstoles decían: no hace sentido, como una milla, si te pide una ve otra. Esforzados, valientes. Hay cosas que en el momento no la entenderemos, pero cuando ellos hemos caminado, podremos ver que Dios hizo grandes cosas a través de nosotros. Podremos ver que hay cosas que se están abriendo, tal vez no para nosotros, pero para nuestros hijos, y las veremos a través de ellos, y el mismo gozo que abracen ellos será el mismo gozo que abrazaremos nosotros. Alguien tiene que entender que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Filipenses 4, versículo 12. No es que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tus ojos en Jesucristo, tus ojos en el autor y consumador de la fe, tus ojos aquel que es el galardonador y aquel que es el galardón. Romanos 8:37. Alabado sea Dios. Bendito eres, Padre. Cuando yo leo esto, es que esto es poderoso. Y sigo adelante, y toda la descripción que da el capítulo 8 es poderosa. Antes, en todas estas cosas, somos más que por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios.
Ponte sobre tus pies, ya termino. En el libro de Mateo, Jesucristo les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, algunos de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Que todo es en Él, por Él y para Él. Paraos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hay cosas que para nosotros parecen imposibles, pero hay cosas que aunque parecen imposibles, Dios ya te las otorgó. Tienes que ser un poquito violento, hacer caso a la instrucción, que parece imposible, sí, pero si Dios está contigo. Pero es que me dijeron que me voy a morir en tanto tiempo. Sí, pero si Dios está contigo. Pero es que me dijeron que cuesta tanto dinero y realmente yo no tengo ni los recursos. Sí, pero si Dios está contigo. Pero es que mi hija, mi hijo no se ve que quieran volver a casa, ni siquiera me llama. Pero si Dios está contigo. Pero es que todo parece tan difícil. Sí, pero si Dios está contigo. Porque solamente los que vencieren, porque solamente a los que vencieren se sentarán junto el trono de Dios. Porque solamente los que vencieren comerán del maná escondido, serán plantados dentro del santo templo. Y solamente los que vencieren son aquellos que hacen obediencia a la instrucción de la voz de Dios. Hay algo que Dios te ha hablado que tienes que comenzar a moverte violentamente a creer. Hay algo que Dios quiere hacer hoy a través de ti. Tienes que abrir tu corazón, despojarte de todo y comenzar a creer. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo pregunto, ¿habrá alguien violento aquí que haga caso a la instrucción de Dios? ¿Habrá alguien aquí que esté cansado de ver lo mismo, que desee la presencia de Dios sobre su casa? Alguien aquí que diga: Señor, yo creo que tú lo hiciste en Él, lo puedes hacer conmigo. Yo creo que tú eres el mismo y que puedes hacer cosas mayores. Levanta tus manos, iglesia. Porque el espíritu de los valientes no es otra cosa que el Espíritu de Dios ayudándote, guiándote. No temáis, yo me voy, pero os dejaré. Vamos, habla con el Espíritu Santo. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos, habla con el Espíritu Santo. Señor, yo no he podido. Tal vez yo me olvidé de esa promesa, la vi demasiado grande. Te tengo noticias: si es demasiado grande, es porque Dios la va a hacer y no habrá mano de hombre que se lleve la gloria. Si parece imposible, es porque solamente Dios con su espíritu lo hará. Si parece contrario, es que Dios se está moviendo en medio de la dificultad. Alguien debería alabar a Dios en esta mañana, porque se escuchan como bocinas. Se escuchan como bocinas en la voz de aquel cuyos ojos como de fuego y pies como bronce bruñido, aquel que está escrito fiel y verdadero, aquel que fue en el principio. Alabado sea Dios. ¿Habrá alguien aquí que no conozca a Jesús? ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir a Jesús, que diga: yo quiero
Yo quiero conocer de eso que está hablando el predicador. Levanta tu mano, quiero hacer una oración, termino. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu Espíritu Santo hará cosas mayores a través de la fe que estás revelando en nuestros corazones. Padre, oro, Dios mío, para que a través de las dificultades y de aquellas declaraciones, Padre, comiences a moverte, Dios mío. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, rompa todo temor, toda depresión, y despierte el profeta que está dormido en medio de cada uno, Señor. Que se meta el Espíritu de Dios y que pueda revelarle lo valientes que son, Señor, para escuchar tu voz. Lo valientes que son, Padre, para escuchar tu instrucción. Lo valientes que son para moverse en medio de la adversidad. Lo valientes que son para entrar a las aguas y caminar, Padre, en medio de las aguas. Padre, hay algo poderoso que se está derramando en esta mañana sobre tu iglesia. Permite que lo abrace cada persona que está aquí. Que cuando salga afuera pueda ver su gloria sobre su casa, pueda ver su espíritu sobre su vida. Padre, alabado sea tu nombre por lo que estás haciendo. Cámbiales el entendimiento, múdales el corazón, dimensiónalos en esta mañana. Que puedan entender que aunque tal vez sus padres los marcaron como destructores, como traviesos, como problemas, como ladrones, asesinos, Señor, tú hoy estás rompiendo todas esas cadenas sobre ellos. Tú estás revelando la verdadera esencia que Cristo escondió en ellos. Tú no serás el asesino, tú no serás el pobre, tú no serás el problema en tu casa. Tú eres la bendición de Dios sobre la tierra. Tú eres el remanente de Dios en este tiempo para despertar a los que están dormidos. Prepárate porque Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Prepárate porque comenzarás a ver milagros, sanidades, los prodigios de Dios a través de tus manos. Iglesia, levanta tus manos, aceite de Dios descendiendo, milagros descendiendo. Vamos, comienza a tomar lo poderoso de Dios que está en la atmósfera. Alguien debería creer